elasticidad cruzada me mide los cambios en la cantidad demandada de un bien, el bien principal, el que nos interesa, como consecuencia de los cambios o variaciones que hay en los precios de otros bienes, ¿verdad? Y esta elasticidad cruzada está muy relacionada con los bienes sustitutos y los bienes complementarios. Aquí viene entonces otra característica que tenemos que ver del bien. El bien es normal. ¿Es sensible o no es sensible a los precios o a los ingresos? ¿Es un bien complementario o un bien sustituto? ¿No? Y así vamos a seguir viendo qué características tiene el bien que tenemos a mano. ¿No? Fíjense, vuelvo a repetir, un bien tiene muchas características, ¿no?, que lo identifican. Entonces, todas esas hay que tenerlas muy en cuenta. Bien, entonces, vamos a introducirnos un poquito a los bienes. ¿Cómo llevaríamos adelante un estudio de mercado si nuestro bien que estamos estudiando es un bien que tiene sustitutos? ¿O cómo llevaríamos adelante el estudio de mercado si nuestro bien fuera un bien complementario? ¿No? Esa es la finalidad de repasar la elasticidad cruzada. La elasticidad cruzada, el resultado de la elasticidad cruzada también nos va a identificar si un bien es complementario o tiene sustituto, de acuerdo al signo de esto, ¿verdad? De acuerdo al signo, si es positivo o negativo. Pero no es necesario hacer el cálculo y ver el resultado del signo para saber si es complementario o sustituto. Uno, por un racionamiento, digamos, básico, puede saber si está frente a bienes sustitutos y bienes complementarios. El cálculo de la elasticidad me ayuda a comprender qué tan sustituto y qué tan complementarios son. Eso es importante. Bien, a ver, por ejemplo, ¿alguien me puede dar algún ejemplo de bien que tiene sustitutos? O de bienes sustitutos. El té con ¿Con el cuál? café. El Pueden té ser. y el café. Exactamente, ¿no? A ver, por ejemplo, nosotros estamos queriendo hacer el estudio del té. Ese es nuestro bien que nos interesa, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta qué ocurre con el precio del café, ¿no es verdad? Porque el bien son muy sustitutos, ¿ok? Si varía el precio del café, ¿qué ocurriría con el té? Es lógico pensar, si sube el precio del café, vamos a consumir más, ¿no? Más té. Es una lógica, ¿no es verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Otro ejemplo es el de las carnes, ¿no? Porque ahí tenemos muchos más. Carne de res, carne de cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Si nuestro bien es un tipo de carne vacuna, entonces cuando estemos nosotros haciendo un estudio de mercado para la carne vacuna, lo primero que tenemos que calcular es cuáles otros bienes están relacionados en cuestiones de sustitución con el bien de la carne y qué grado de sustitución, si son muy sensibles, muy sustitutos, muy cercanos, o la sustitución no es tan fuerte, ¿no? Porque hay, por ejemplo, las carnes. Es muy posible que así nosotros razonablemente nomás decimos, bueno, la carne vacuna y la carne de pollo están muy relacionadas, hay mucha sustitución, pero la carne vacuna con la carne de pescado no tanto, baja la sustitución, ¿no? Eso quiere decir que el movimiento del precio de la carne de pescado no afecta tanto al consumo de la carne vacuna, a pesar que son sustitutos, ¿verdad? Bien, entonces, en los bienes sustitutos, ¿qué ocurre? ¿Cuál será la relación positiva o negativa en este resultado? ¿Cuál será la relación? Yo calculo la elasticidad cruzada del precio de la elasticidad cruzada de la carne vacuna con la carne de pollo, por ejemplo. ¿Qué resultado podemos esperar acá? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? ¿Por qué? Nos interesa la carne vacuna, es el bien A. ¿Cómo afecta la cantidad demandada
cómo se ve afectada la cantidad demandada de la carne vacuna como consecuencia de las variaciones del precio del pollo, ¿verdad? Si el precio del pollo sube, el precio del pollo se vuelve más caro. Y al ser más caro, la gente va a preferir consumir carne vacuna. ¿Sí? Va en la misma dirección. Volvemos a repetir, si el precio del pollo sube, es lógico pensar que la cantidad demandada de la carne vacuna va a subir. Si el precio del pollo baja a 10 bolivianos el kilo, por ejemplo, ¿no? La gente va a consumir más carne de pollo y va a dejar de consumir carne de vacuna sustituida por la carne de pollo. Quiere decir, baja el precio, ¿no? ¿O cómo es? Baja el precio y baja la cantidad de pollo. En la misma dirección va la flecha, positivo. Va a ser positivo. Bueno, ya habíamos dicho que el cálculo de las elasticidades, cuando estamos llevando adelante un estudio de un bien sustituto, permítame que estoy sin lentes, quiero a veces prescindir de los lentes y no llevo, ya volvió para el otro lado. Un bien sustituto, ¿cómo lo encararíamos? Supongamos que nos interesa hacer el estudio de mercado de la carne vacuna, porque nuestro proyecto es la crianza de ganado vacuno, o sea, producción de carne, ¿ya? Ese es nuestro producto principal. Entonces nosotros decimos, este producto, este bien es un bien normal, si sube el precio baja el consumo, ya sabemos, vamos a ver más o menos cuál es la relación de elasticidades, ingresos y precios que tienen, que eso lo hemos visto, para saber qué tan sensibles son las variaciones, el consumo de este bien ante esas variaciones, y además este bien había tenido muchos sustitutos, ¿no? Fíjense, otra característica, un bien normal, tal comportamiento con los ingresos y precios, y además es un bien sustituto, varias características había tenido este bien. Entonces, si uno ve esa situación que tiene muchos sustitutos, bueno, dice, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? En primera instancia, ver cuáles son esos otros productos que tienen son sustitutos muy cercanos a la carne de vacuna. Muy cercano quiere decir que son tan sensibles como la carne de vacuna y el pollo, que ya sabemos, ¿verdad? Y para ello, calculamos nuestras elasticidades cruzadas. Calculamos la elasticidad cruzada de carne vacuna con el precio del pollo. La elasticidad cruzada de carne vacuna con el precio del pescado, con el precio del cerdo, con el precio de la carne de cordero, etcétera, etcétera. Me salió 10 minutos, ya sabemos, reingresamos inmediatamente. ¿Ok? Tenemos los resultados y vemos ahí en la magnitud de cada uno de los resultados, nos va a decir qué tan sensibles en sustitución son uno con otro. Por ejemplo, nos sale la elasticidad cruzada carne vacuna con precio de pollo de 4.5 y los otros tienen 1.1, 0.2, 0.3. ¿Qué nos está diciendo? De todo esto hay que tener mucho cuidado con el pollo, ¿no? Mucho cuidado. Los otros son sustitutos, pero no muy sensibles con ellos, ¿ok? Para cuestiones de simplificar y quedarnos con un solo producto. Entonces, encaramos el estudio del mercado del bien sustituto de la siguiente manera. Hacemos el estudio de mercado con todos sus componentes o capítulos correspondientes para la carne vacuna, pero también en función, no nos olvidemos de hacer un análisis de lo que puede ocurrir con el bien sustituto más cercano, en este caso el pollo. ¿Ya? Para ello, hacemos toda la investigación de lo que en el futuro puede depararle, digamos, al sector avícola, ¿ya? Sin hacer un estudio de mercado similar a la carne vacuna, pero sí haciendo un análisis general del sector, el comportamiento que pueda tener el sector. Porque si ahí vemos, por ejemplo, que en los años futuros el sector avícola va a estar en expansión en cuanto a producción de carne de pollo, quiere decir que el precio de la carne de pollo en el futuro va a ir bajando.
y eso va a afectar al consumo de la carne vacuna, ¿no? Y en nuestras estimaciones de proyección tenemos que tener ese cuidado, no ser muy optimistas, es decir, ojo, nuestras tasas de crecimiento o nuestra proyección que hacemos para la carne vacuna tiene que considerar la situación que se tiene también paralela con el sector avícola. ¿Ok? No sé si está entendido. ¿Alguna pregunta respecto al mensaje de cómo llevar adelante un estudio de mercado cuando los bienes son sustitutos? Está claro, ¿no? Un mensaje general. Bien, ¿qué pasa con los bienes complementarios? ¿Alguien puede darme un ejemplo de un bien complementario? La Coca-Cola y el ron, Lisa. La Coca-Cola y el ron. ¿Y eso para qué sirve? Para beber, Lisa. para, para preparar Cuba Libre. Ya, ok. Siguiendo el ejemplo del té y el café, ¿podría ser el azúcar un bien complementario? El azúcar y el café o el azúcar y el té, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. A mí me gusta el ejemplo también ese de las movilidades y la gasolina, también, ¿no? Sí, Ok, ya también. tenemos. Fíjense ustedes que no es necesario haber calculado las elasticidades para saber el signo positivo o en este caso negativo. Si nos da negativo, va a ser un bien complementario. No es necesario haberlo hecho. Ya sabemos por razonamiento. Lo único que nos sirve es para cuantificar. Entonces, veámoslo aquí. Nuestro bien, en este tema de complementario, hay un bien complementario y hay un bien líder. Nos interesa explicar lo que pasa con el bien complementario, porque el bien líder uno hace el estudio como común y corriente, a través del punto de vista del bien líder. En cambio, en el bien complementario, el estudio lo encaminamos en primera instancia analizando al bien líder y en última instancia vamos a tener el resultado final que queremos, conocer cuáles son las cantidades futuras para el bien complementario. Ya lo vamos a explicar mejor. Bueno, entonces no es necesario haber hecho estos cálculos para ver que sale negativo, sino que esto nos da, también nos mide el grado de complementariedad que pueda haber. ¿No? Nos mide el grado de complementariedad. Por ejemplo, puedo calcular yo la elasticidad cruzada del azúcar con el té, ¿no? Bien, pero de repente me da un valor negativo, digamos, menos 1.5. Me está diciendo son bienes complementarios. Si yo calculo, digamos, la elasticidad cruzada, por decirle, de gasolina con las movilidades, me va a salir un valor negativo, pero por decirle menos 4.5. Dice, pucha, hay mucha complementariedad, ¿no? Porque las movilidades no pueden funcionar sin gasolina, ¿no? ¿Verdad? Pero sin embargo, uno puede tomarse su tecito sin azúcar, por decirle, por poner al extremo, ¿ok? Pero son complementarios. Bueno, el tema es de que, mirándolo, bueno, para no saltarnos, miremoslo aquí razonablemente, porque es negativo. Nuestro bien complementario, supongamos que sean las movilidades, o en este caso la gasolina. Nos interesa hacer el estudio de mercado de la gasolina porque queremos abrir un surtidor, ¿ok? Y estamos haciendo el estudio de mercado de la gasolina. Y sabemos que la gasolina es un complemento a las movilidades, es un bien complementario. La movilidad es el bien líder. ¿Ya? ¿Qué ocurre si baja el precio de las movilidades? Si esta es una flechita para acá, si baja. ¿Qué ocurre con las movilidades? ¿Habrá una mayor demanda de movilidades o menor demanda? Mayor demanda. Mayor demanda. Quiere decir, van a haber más movilidades en circulación. Al haber más movilidades en circulación, ¿qué se espera con la demanda de gasolina? ¿Que aumente o que disminuya? Que aumente. Entonces la relación inversa. Si baja el precio del bien líder, aumentaría el consumo del bien complementario. Si sube el precio del bien líder, disminuiría el consumo del bien complementario, ¿no? ¿Verdad?
Si sube el precio de las movilidades, van a haber menos movilidades, entonces el consumo sería menor. Pues esa es la lógica de interpretación, ¿no es verdad? Bien, entonces, complementando lo que ya habíamos indicado, cómo vamos a llevar adelante o cómo debemos llevar adelante el estudio de un bien complementario. El objetivo del bien complementario de un estudio de mercado es determinar las perspectivas de mercado de ese bien, no complementario, de cualquier bien. El objetivo del estudio de mercado de cualquier bien es determinar las perspectivas de mercado de ese bien. ¿Y cuáles serían las perspectivas? Ver si hay mercado, cuantificarlo, demostrarlo, ¿no es verdad? ¿Sí? Un momentito, por favor, buena disculpa. Ya. Bueno, disculpe. Entonces, ese es el objetivo del estudio de mercado de cualquier bien. Determinar la perspectiva. ¿Y qué quiere decir eso? Que tenemos que cuantificar y en última instancia decir esta es la cantidad de litros, millones de litros que de demanda en el futuro que va a haber, ¿no? Cuál va a ser la estrategia para entrar, etcétera, etcétera. Pero en el caso de los bienes complementarios, para lograr esa cuantificación, lo primero que uno tiene que hacer es encarar el estudio por el lado del bien líder, olvidarse al principio lo que es bien complementario. Yo para calcular la demanda de gasolina, en otras palabras, tendría que hacer el estudio de mercado de las movilidades, ¿ya? Conocer cuál va a ser la evolución histórica de las movilidades, irme a tránsito a la alcaldía para tener el histórico y tener información y proyectar la cantidad de movilidades del parque automotor. Conocido el parque automotor en los siguientes años, yo por transposición, o sea, voy a conocer el consumo que van a requerir esas movilidades. ¿Ok? De esa manera se haría. Un error sería ir directamente a cuantificar el mercado por el lado del bien complementario. Un error sería, por ejemplo, me voy al yacimiento, pido los históricos de producción-consumo, me voy a la asociación de surtidores, etcétera, y hago mis proyecciones. No, eso es un error. Eso es un error. ¿Ok? Entonces, está claro, ¿no? Los bienes cuando estamos frente a un bien complementario, encaramos en primera instancia el estudio por el lado del bien líder. Y de ahí obtenemos lo que queremos decir, la cuantificación de la demanda y de la oferta del bien que nos interesa, el bien complementario. Por el lado del bien líder, si fuera bien líder, lo hacemos directamente con el bien líder, nada